Bienvenidos al Museo del Oro. Estamos reunidos para la conferencia de Milton Santa Cruz. Es una conferencia en el marco de la exposición temporal del museo que se llama Molas, Capas de Sabiduría. Está aquí en el piso -1 en nuestra sala de exposiciones temporales. Estará abierta al público hasta el otro año, pero como siempre decimos, el otro año ya llegó. Entonces vayan antes de que se les acabe la exposición y no la vean y digan, uy, estuvo tanto tiempo y nunca vine a verla. El ciclo de conferencias y de actividades que hacemos en el marco de la exposición sirve para explorar otros aspectos que a veces se nos queda corto en la misma muestra. Hoy vamos a profundizar sobre lo que en el equipo de curaduría consideramos que es el núcleo, el corazón de la exposición, que es el significado de las molas como elemento de protección entre los cunas. Creo que no podemos tener un mejor conferencista. Su trabajo alimentó de una manera indescriptible por la calidad, por el contenido, por lo que nos ofreció al equipo de la curaduría. El conferencista es Milton Santa Cruz. Milton es licenciado en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, tiene una maestría también en Educación de la Universidad de Antioquia, es un destacado líder del pueblo Cunatule, ha sido presidente de la Organización de Indígenas de Antioquia, organización a la cual también ha acompañado en su proceso organizativo durante muchos años, ha sido parte también del programa de educación de la organización. Y nos va a presentar su trabajo de investigación sobre las molas de protección. Agradecemos mucho a Milton por estar con nosotros. Su esposa, Nuptitili, nos está acompañando también. Ayer hizo una fantástica demostración de cómo se hacen las molas, también es una ocasión para conversar con ella y con Milton. Mañana tendremos el mismo evento desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde. No es más, bienvenidos. Nuegambi itole sundo wegini an mala puruburwi sunan malowet ibisoge yalburba mola pia daniki iginabiri an nermanoniki we mol soge chikidais tesukudina anabirgin nubdidili an male purigan wala pagwe mimmi nuganiskwa an paimachiwa puxu painuga nidali pipilele tesukuina anukine ukin tumagan nekweburnukin puruburi anmal sunomal sunodakin wesiki. Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecer al museo de tener la oportunidad de compartir con ustedes de lo que significa Ibisoge Yalaburba Mola, que nos dice la mola de protección. Y en segundo lugar, recordar la memoria de los abuelos y las abuelas del pueblo Gunadule. Gracias a ellas y a ellos tengo la oportunidad de hoy expresar de lo poco que he recorrido el camino sobre Ibisoge Yalaburba Mola, y en especial al Saila Evaristo González, a Nicolás González, que es papá de mi esposa, y Emilia Bolívar, que es la mamá de mi esposa, y claro, a mi compañera Nobdidili, que me ha acompañado todo ese proceso de aprender el camino de la cultura Gunadule. Dicho esto, entonces, vamos a compartir de mi trabajo. El trabajo de la mola he planteado es como recopilar de lo que las abuelas y los abuelos tienen en su memoria. Este trabajo, con el permiso del Saila Evaristo y con la comunidad,
me han confiado y me han entregado esa información, y eso es lo que quiero compartir con ustedes, y la idea es que podamos conversar de lo que significa la mola. Entonces, para comenzar, como el nombre aparece, Ibisogue ya la burbamola, ¿qué nos dice la mola de protección? Este trabajo hice con una compañera no indígena, que también estuvo muy comprometida con todo el proceso de investigación y también entender la cultura gunadule, y logramos. Entonces he llamado orientador de la comunidad gunadule desde el pueblo, el Saila Evaristo González. Ese fue mi maestro, que lo que vamos a compartir, gracias a él, entendí y cuál es el camino a seguir. También está un profesor, él es de la ciencia dura, de matemática, que está muy aburrido ya de lo que se aprende en la escuela, universidad. Entonces nos comprometimos, me acompañó desde su ciencia, desde la matemática, y entonces lo llamé orientador en el camino, porque también me acompañó día y noche, nos veía sufrir escribiendo, leyendo, y no nos abandonó. Como es académica, entonces necesitábamos asesor de la Universidad de Antioquia para que tenga validez el trabajo. Diana Victoria Jaramillo Quiseno, ella es doctora en etnomatemática de la Universidad Unicamping de Brasil. Es la imagen, es la mamá de mi compañera, que también me acompañó todo el tiempo en ese proceso. ¿Dónde vengo? Es un territorio de Urabá, a nivel de Antioquia. Este es el Evaristo, es mi maestro. Este es mi compañera que me acompañó, y ese es Miguel Monsalve, y estoy yo. Entonces, tuvimos que compartir también, conocer la historia de la comunidad, de nuestro resguardo. Este es el panorama de resguardo. Nosotros llamamos Ibgigundiwala, que está ubicado exactamente entre el municipio de Turbo y Necoclí, y en el municipio de Unguía, como estamos de frontera, en Panamá, aproximadamente son 80.000 cunadules en Panamá. Aquí quiero diferenciar claramente mi interés de trabajo de la mola fue por esto. ¿Por qué esta figurativa? Porque hay mucho interés por esto, por la figurativa. Pero mi trabajo es, aquí podemos decir que es geometría, pero no es. Es una escritura. ¿Sí? Entonces mi enfoque fue entender esto. ¿Qué es lo que significa por eso? ¿Qué nos dice la mola de protección? ¿Sí? Cuando lo tengo puesta o lo cargo en cualquier momento, ¿qué me está indicando? Para poder entender eso, entonces, comencé a indagar de los saberes ancestrales. Pabaigal es el tratado de nuestra historia de origen, Inadule son los botánicos, y las prácticas que hacemos, cantos terapéuticos, canto de arrullo, cantos ceremoniales y rituales como Icoína, Surbaína, Inadumadi, que son las prácticas que el pueblo gunadule hoy seguimos ejerciendo en nuestra cotidianidad. Esta es la mamá de mi compañera, y esta es mi hija, Nisqua. Aprende desde muy temprana edad, por más o menos a los 3 años, comienza a tejer. Entonces la abuela le está indicando los procesos de aprendizaje. ¿Qué ocurre ahí?
es una práctica que se hace, ¿sí?, por medio de oralidad. La escritura, porque la mola, nos dicen que me dibuje la mola. Una mujer gunadule le dice al sabio, por favor, escríbame. Anga nermavi abeke, quiero que me escriba. Entonces, la mola se convierte o es un texto, ¿sí? Entonces, todo eso en su proceso de saber, entonces se articula. Entonces, lo que ocurre ahí, entonces, significado y sentido y saberes. Pero hay una historia muy complicada, es el olvido. Siempre aparece el olvido, toda la historia de origen. Entonces, es una de las preguntas que también comencé a hacer. ¿Por qué por qué nos olvidamos? ¿O por qué no hay interés en la comunidad de aprender, seguir en la práctica de molas? La pregunta entonces es, ¿cuáles significados, sentidos y saberes de la cultura gunadule están presentes en la práctica ancestral de la mola de protección? Como el objetivo entonces es reconocer significados, sentidos y saberes de la cultura gunadule presentes en la práctica ancestrales de la mola de protección. Entonces, ahí están los personajes. Lo denominé voces gunadule. Porque lo que resalté ahí, no tanto mi voz, la voz de ellos y de ellas, porque ellos y ellas que tienen la historia verdadera. Uno es aprendiz, porque ahí no he planteado mi tesis, mi teoría sobre la mola. He planteado es como recopilar la información y plasmar a nivel de la escritura que la otra persona, otra sociedad conozca mínimamente cuáles los saberes y los conocimientos que la cultura gunadule tiene. Entonces, Evaristo, Saila es una autoridad. En ese momento tuve la oportunidad o la fortuna, él estaba del Saila Dummat o el cacique mayor, ¿sí? Y ese papá de mi compañera, o sea, suegro, y también Argal, es el vocero que interpreta el canto de los mayores. Entonces está la mamá de Nubdi, Milia Bolívar, la tejedora, y ella también es partera, y hace Winnie, y todos los saberes culturales, ella la maneja muy bien. Y ahí está mi compañera, Nubdi Dili, que está presente conmigo. En este momento ella estaba embarazada, de mi segundo hijo, y me acompañó todo el tiempo, ¿sí? Entonces lo que intenté hacer ahí es dar voces a ellas y a ellos y ellas que tienen la historia. Ahí estoy escribiendo, el Saila me dice, Sulbunu se escribe de esa manera. Yo escucho y comienzo a escribir. Entonces me dice, no, eso no se escribe así, se escribe de esa manera. Entonces, toda la construcción hice colectiva. Porque mi línea de formación se llama pedagogía del texto. O sea, es construir texto colectivo. No es el que yo me siento a escribir, sino cómo interactúo con las autoridades para la construcción del texto. Entonces aquí el Saila, Evaristo, me está indicando y yo lo estoy escribiendo, lo que yo escucho. No, o sea, lo que con las letras que podríamos escribir, sino la escucha. Entonces me va explicando, ¿sí? Y así fue todo el texto de que algunas personas que han tenido la oportunidad de leer está escrito de esa manera. O sea, lo que intentamos es escribir otra manera como muchos investigadores han escrito, sino que intentamos de hacer de otra manera, otro enfoque de la escritura, hablando de este lugar del yo, porque soy de la cultura gunadule. Entonces yo hago parte del proceso. Entonces yo muchas veces digo somos, nosotros, porque en el texto lo que hacen los investigadores no aparecen así. O sea, yo me vinculo al proceso, como el tejiendo del camino. Entonces ahí
en el camino también aparece Evaristo, Argal, también llega y escucha. Y Saila le pregunta, Argal, ¿lo que Milton dice se escucha bien? Una mala, una madina tu matsinain. Fue ukuran inner madina. una mala, Inna sanai. inna tumat sanail. Fue ukuran inner madina. Adi susu na chidwa. Fue ukur wal yin normal Nermale. Fue kurban nai. normalena Adi itu na chid susu. Con eso es la idea de que, o sea, que la construcción del texto no fue solo que me senté las 24 horas o toda la noche construyendo, sino es construcción colectiva. O sea, toda la construcción del texto, eso es lo que yo hice con las autoridades, ¿sí? Inclusive ahí también, mi hija también dice, inclusive, no recuerdo el texto, ella comienza a cantar sobre eso, ¿sí? ¿Cómo entendió? Entonces comienza a cantar. O sea que también fue vinculado completamente la familia, ¿sí? en la construcción del tejido. O sea, cuando me matriculé a la maestría no fue mi intención del cartón, ¿sí? Porque inclusive fue impulsado por los compañeros en ese momento del trabajo en la universidad de que me matriculara, porque la línea es el pedagogía del texto. Había muchas maestrías en ese momento, yo me abstuve de estudiar la maestría. A mí me llamó la atención también porque la línea del pedagogía del texto. Entonces lo que yo imaginé fue leer y escribir, que yo dije, pero en la cultura de los pueblos indígenas para escribir nos cuesta, y nos cuesta hablar también lengua castellana porque es otra estructura lingüística. Pero me dieron el compañero, no, hágale, arranque, ¿sí? Lo importante es hacer ejercicio. Entonces, de entrada, me comienzan a hablar de que el formato libro es el texto, pero hay otro texto que es la mola, por ejemplo esto, algunos que tienen la mochila Aruaca, mochila Guayú, es un texto también, ¿sí? No solo formato libro. Entendido eso, entonces, comencé a analizar. No, antes de eso, entonces, comencé a hacer ¿cómo se dice? El arte, el estado de arte, y no encontré ningún texto que me aportara, ¿sí? ¿Cómo acudí? Entonces yo le dije a mi asesora, tengo dos opciones. Una, solo ponerme en la teoría, a leer los libros de los autores. Segundo, acudirme a mis autoridades. Para mí, opción más importante es sentarme con las autoridades para poder escuchar. Entonces, uno cuando va a las comunidades, una sola pregunta le puede demorar 1 hora, ¿sí? Entonces, ahí los investigadores nos aburrimos. Dice, el abuelo no nos quiere decir nada. No es eso. Porque es la cuestión colectiva, porque la historia que tiene en su memoria una autoridad remite para llegar a la respuesta. Entonces, ahí, entendiendo, y entonces tuve que acudir a mi autoridad, que es Evaristo, y Evaristo me dijo, no, es que somos una comunidad colectiva. ¿Cómo no entonces pensar en el principio de la colectividad? Entonces, ¿cómo hago para construir el texto? Y con los amigos también tuve un grupo, también tuve, muy oportunado también digo yo, tuve un equipo de profesores ya cansados de la educación, hice un trabajo, un colectivo, entonces toda mi tristeza, mi preocupación, me sentaba con ellos a hablar, 2 horitas en la noche, y me decían, no, hágale. Entonces claro, también comenzamos a sentir el colectivo,
y también tenía en el grupo, en la comunidad, colectivo. Entonces todo me resultaba colectivo, entonces yo dije, no, ese es el camino. Entonces, si estamos en colectivo, entonces el texto también hay que ser colectivo. Eso es lo que me llevó como el camino, llegar a esto de la construcción colectiva. Para poder hablar de la mola, tengo que remitirme a la historia de origen. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? Para entender eso, entonces, Nana Ologuadule Biadaniki, la gestación de la tierra. O sea, ¿dónde nace? ¿Cómo concebimos el mundo desde el punto de vista cultura gunadule? Entonces, ahí aparece como, por ejemplo, Nana, Napa, ¿sí? Napa es tierra, y si hacemos la segmentación, Nana, Nana, Baba, Baba, o sea, gran madre y gran padre. Entonces, mi compañera me decía, no sé si esta semana, pero también si vamos a la lengua castellana, también decimos mapa, pero también viene madre y padre. Pues yo no había pensado, no sé si, bueno, eso fue invención de mi compañero, me dijo, sí, es que también viene de padre y madre, pues puede ser, ¿cierto? No, hay que explorar entonces, saber por qué mapa decimos. Y en lengua gunadula sí aparece madre y padre, o sea, mamá, gran madre y gran padre. Entonces, tuve que remitir a la historia, y eso lo construí con los abuelos, ¿sí? Y obviamente hay unas teorías también que Ayban Huagua es un cunadule, su profesión es sacerdote y es doctor en educación también, de Panamá, y ha escrito muchas teorías también, tuve que pegarme de eso para poder como entender a nivel de la teorización. Entonces, ahí aparecen entonces las molas, ¿sí? Las 13 molas, y es el centro, ya la burba mola, el espíritu de la tierra, o el alma de la tierra. Entonces, mire, este relacionamos con el color, ¿sí? Mire, los minerales, ¿sí? Está acá, escorro, ¿sí? Ese mineral, ese hierro, ¿sí? Entonces, encontré ahí, entonces, en mi proceso de indagación fue que encontré, o sea, si me preguntaran antes qué es mola, yo también diría, es para vestir, y ya. Pero indagando todo el proceso encontré que aquí aparece proceso organizativo, ¿sí? Y proceso de ubicación también. Por ejemplo, siempre se ubica donde sale el sol, ¿sí? Porque el sol danza, ¿sí? Y mueve, y se oculta. Porque si observamos muy bien, el sol danza, mueve. Y ahí me aparece en las molas. Cómo la relación la mola con el sol danza y voltea y se oculta, pero también danza de lado a lado. Entonces ahí aparece el movimiento. Y esa orientación, el Saile Evaristo me indicó y logramos hacer de esa manera. ¿Sí? Disculpa, es que pues al leer tu trabajo no recuerdo que hubieras aclarado cada nombre de cada una de las molas, entonces para mí ahora que hablas del hierro, inmediatamente empieza a tomar sentido dijéramos el esquema general. Entonces te quería pedir si pudieras traducir los minerales y en general, porque me parece interesante, pero yo no sé si es demasiado. Sí. No, en el texto sí, en el documento sí hay bueno. una explicación. De todas maneras, lo que encontré en todo ese proceso aparece elementos minerales, bejucos, animales y palmas. Entonces, porque minerales es el columna vertebral del territorio.
Por eso es que nosotros, los pueblos indígenas, la pelea con el Estado precisamente es eso, no la exploración. No es porque queramos, sino porque consideramos la madre. La pregunta que hemos hecho, ¿seríamos capaces nosotros vender a la mamá? ¿Vender la sangre? Bueno, entonces extraemos ese tipo de minerales, es como sacar la sangre de la madre y la vitalidad de la madre. Entonces, aquí aparece, por ejemplo, Calgiquit Vigna Vigna es un bejuco, Nusnan es un bejuco, ¿sí? Y Sichihualguinet es un árbol que es el agua, que muchos hacen tatuaje temporal, ¿sí? Y aquí ya viene, este es el arco iris, ¿sí? Y entonces este es corro, este son palmas, Siluquit, Vigna Vigna también es palma, Esnas es palma, ¿sí? Entonces aquí ya vienen los animales, Moli Unit es referido al tanta, un animal del monte, ¿sí? Y Sulbuno el mico, y Galinurruet es, ahí dice la gallina, pero realmente no es la gallina, es el águila peleador, ¿sí? Entonces, aquí ocurre otra vez Esnas, ¿sí? Entonces, el centro o el corazón es el alma de la tierra. Entonces, lo resto lo están cuidando. Entonces, esos son los mayores, porque Evaristo tiene en su cabeza 300 escrituras y no está escrito en ninguna parte de Mola. Distinta. Entonces el abuelo, como abuelo, dije al comienzo, el abuelo me ha confiado en mí, él me dijo, yo sé que vas a manejar muy bien con la información, creo que eso lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces me ha dicho, ¿cómo podríamos hacer que esa información que yo tenga, cuando yo voy a partir de esta tierra para otra dimensión, quisiera quedar esa información para nueva generación? ¿Sí? Hacer un trabajo con los 300, porque muchos abuelos que han muerto y no hay estudiante, no hay aprendiz. Entonces, de todo esto, Evaristo me ha manifestado, él siente feliz de que yo haber escrito y hablo en nombre de él, porque él es mi maestro en ese sentido. Entonces, hay 300 atrás de esto, pero estos son como los principales, como los guiadores para que cuidemos la madre tierra. Entonces, la protección, cuando tú tengas esa mola de protección, es cuidarse uno mismo, cuidar la familia, cuidar la comunidad, cuidar planeta Tierra, ¿sí? Eso es lo que nos indica en la ubicación, ¿sí? Porque es el cuidado. Las palmas tienen hojas, ¿sí? Y también para aplicar de la medicina, también cura enfermedades específicas. O sea, todo esto estamos hablando de medicina. Por eso es que vuelve con protección, es medicinal. O sea que si tú cargas mola de protección, estás cargando la medicina, anda con la medicina, ¿sí? Es la sanación al interior, ¿sí? Por eso es que muchas veces nos preocupamos cuando vemos molas en los zapatos, en cosas que no hay permiso, porque hay que pedir permiso. Entonces, ahí está la preocupación, hemos planteado de que, como abstenerse a eso, porque lo que ustedes tienen, lo que reciban, no cualquier objeto, cualquier artefacto está recibiendo el espíritu del pueblo gunadule, para que se cuide, para que haya la protección. En ese sentido, es la preocupación que han sido como comercializados simplemente por el dinero, ¿sí? Para nosotros no es comercializar, sino es compartir con ustedes, para que encuentre el sentido.
por eso es que he planteado sentido y significado de la mola. Cómo la cultura cunadula da sentido y el significado que hay una relación con la cultura. Entonces, cuando ustedes apropien, tengan, compren, cómo da sentido de la relación con la mola. O sea, no simplemente porque me gustó, sino que hay un significado muy importante para nosotros los cunadules. Entonces, por eso también ahí aparece como clasificación. Pues tampoco hablamos de las categorías, pues yo no sé si es, yo sé que es categoría, pero tampoco me vino en la cabeza hablar de categorías, sino cómo la cunadule encuentra en la naturaleza de las ubicaciones en sus espacios que sirven para la medicina, que sirven para cómo sanar a las enfermedades. Otra cosa que la enfermedad es, bueno, estoy diciendo acá, pero no existe concepto de enfermedad en cunadule. Eso sería otra conferencia. Bueno, señor. Mencionaste que varios abuelos, pues cuando mueren, se pierde, no se registra esa escritura. Entonces tengo la duda es si con el maestro que trabajaste y con el número de comunidades que hay en Nugadule, estos significados y estas texturas se comparten, ¿hasta qué punto se comparten o hasta qué punto corresponden a cada comunidad o a cada abuelo? Entonces, si tienes ¿me podrías ayudar a entender eso? El maestro de Evaristo se llamó apellido Rivera, ahorita que estaba mencionando con ustedes cuando estaban almorzando, Benito Rivera, es el maestro de Evaristo González. Entonces lo que tenía como, bueno, podemos decir en este espacio con metodología, trabajar por grupos, en la casa del Congreso, en la casa grande, como estamos aquí, por ejemplo, les digo a ustedes, ¿qué temas les interesan? Bueno, mola, cestería, Shakira, canto, entonces hacen grupitos. Entonces cada maestro se ubica. Así aprendió Evaristo con el maestro Benito, ¿sí? Como veíamos al comienzo, como existe el olvido, siempre se olvida, entonces como no se refresca esa historia permanentemente a nuestros jóvenes, entonces se va olvidando. Esa metodología que se utilizaba hoy no lo están aplicando, ¿sí? Entonces pareciera que no hay interés de aprender. Por eso la preocupación de Evaristo es que tengo en mi memoria 300 escrituras, si yo me parto de esta tierra, ¿quién va a trabajar? Al menos él tiene confianza en mí y está feliz, al menos quede este documento escrito, ¿sí? Entonces, ahí también relacionamos con lo de la pedagogía de la madre tierra que tenemos en la Universidad de Antioquia, en la Facultad de Educación, un pregrado, se llama Licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra, ¿sí? Eso, buscando eso, o sea, cómo en los pueblos indígenas volver a su propia historia de origen. Porque en el semestre que trabajamos, en el primer semestre, la pregunta es, ¿quién soy yo? ¿O quién son ustedes, por ejemplo? La pregunta es, ¿dónde están tus placentas? ¿Dónde están tus membranas? Y si nacieron en el hospital, entonces nos perdimos en el camino, si nos quemaron, si nos botaron. En la cultura cunadule o en los pueblos indígenas en general, lo que hacemos, esa membrana lo sembramos en la semilla para volver a conectarse con la tierra. Si no hay conexión, hemos criticado a la educación, lo que hoy vivimos perdidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer? Entonces, es uno de los ejercicios que hemos hecho con la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. O sea, ese tipo de escritura no es suficiente, o sea, hay que hacer sistemática, acompañamiento, seguimiento a nuestras comunidades. La otra cosa que estamos trabajando
también el tema de la colonialidad. Es que estamos colonizados el pensamiento. Tenemos que descolonizar, tenemos que desaprender. Creemos, el hecho de pasar por la universidad, yo soy el máximo. ¿Sí? Los restos no saben. Entonces, eso es lo que queremos, como desmascarar la verdadera historia para poder entender. Entonces, es uno de los ejercicios, o sea, es mínima frente a lo que la globalización que viene a los pueblos indígenas. La pregunta que también hemos hecho, ¿cómo han hecho nuestros abuelos sobrevivir? Hablan nuestra lengua, en Urabá, un globito de territorio que todavía nos hacemos ritual de pubertad en nuestra dinámica cultural. He dicho, no es los intelectuales indígenas, son los abuelos que han protegido, que han cuidado la tierra, no por los que hemos pasado por la universidad, sino ellos que tienen esa capacidad de entender, de cuidarse, de celar a su cultura, a su identidad. Muchas veces desde acá podemos decir, no quieren conectarse con la realidad, sino que porque ellos saben de que cómo cuidarse. Entonces, es un esfuerzo grande. Yo creo que el camino no es fácil, pero es el camino. Cómo poco a poco vamos a tener. Por eso el reto que tiene nuestro estudiante de Madre Tierra, construir su propio texto. No texto como se dice, sino cómo construir el texto desde relación con sus autoridades, desde la historia de origen. Por ejemplo, en Vera, hoy en la segunda corte que estamos, tenemos 11 etnias del país en la Madre Tierra. Inga construye su propio texto, su propia mirada del mundo en relación con el contexto nacional, porque también tenemos que ser muy claros, nosotros los indígenas solo no podemos estar. Hay que haber una intercomunicación, interrelacionarse, porque estamos en una constitución colombiana, ¿sí? Y un territorio que es Colombia, pero estamos dentro de lo que hemos dicho, que nos respete, que nos entienda, que tenemos otro pensamiento, eso es lo que vamos a mirar más luego, cómo podría ser la investigación en los pueblos indígenas. ¿Sí? ¿Sí? Ahora te animaste, muy bien. La cosmovisión, dijéramos, a nivel prehispánico, uno ve que se parece mucho. Entonces, ahora que estabas contando de que los pueblos inganos hacen su propio texto y que ustedes hacen el propio texto, me preguntaba, ¿no hay similitudes básicas de cosmovisión entre los grupos indígenas? Una de las cosas, por ejemplo, sí, la licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. ¿Por qué hubo consenso de la Madre Tierra? A nivel del mundo, indagamos, usted que conoce a Profe Abadio es una persona hábil, entender, viajar, ha viajado a nivel internacional y muy recorrido. Encontramos que a nivel del mundo nadie, absolutamente nadie, dice los pueblos indígenas Padre Tierra. Todos, absolutamente todos, puedo decir a nivel del mundo, dicen Pachamama o Madre Tierra, o Abya Yala. Abya Yala es lengua gunadule, América, donde se derramó la sangre en confrontación con los españoles. Entonces, eso que debe ese nombre, licenciatura en Pedagogía de la Madre Tierra. O sea, eso es como nos une, ¿sí? Entonces, ese es el ejercicio que hemos hecho. Entonces, a nivel del mundo, pues, los pueblos indígenas, hay una articulación. Ya de pronto, en actividades cotidianas, en miradas, hay una diferenciación, pero en la visión, cosmovisión, cosmogonía, hay una unidad de cómo queremos construir nuestro futuro como pueblos indígenas. Entonces, por eso es que por eso nosotros no nos casamos con etnoeducación, porque etnoeducación parecía el problema de los indios y de los negros, es que nosotros no somos del problema. ¿Sí? Por eso nace la licenciatura en Madre Tierra, el eje central es el cuidado de la tierra, porque muchos pedagogos, pues nosotros, incluyo ahí, preocupamos cómo enseñamos al niño. La pregunta que hemos hecho es que el niño ya sabe,
Lo que sí es la pregunta es, ¿cómo enseñamos a los jóvenes, a los niños, a cuidar la tierra? Cuidarse uno mismo, amarse uno mismo, quererse uno mismo. Eso es lo que nos enseña. Entonces, ese valorarse a sí mismo y cómo valoro al otro, cómo quiero al otro, cómo amo al otro. El corazón y el amor es la esencia del cuidado de la madre tierra. Entonces, ahí está. Entonces, el problema del cuidado de la tierra, entonces la madre tierra no es para los indígenas, es para la humanidad. Eso es lo que hemos dicho. O sea, la licenciatura en pedagogía de la madre tierra es para la humanidad, el cuidado de la tierra. Por eso en la tercera corte estamos pensando en los afros y en no indígenas, que quieren pensar, apostar una mirada diferente, una construcción diferente. Pero como eso nadie muchas veces creen o no creen, porque nos dicen a nosotros somos unos locos que andamos soñando. Entonces, pero esa es nuestra meta, ¿no? Ya tenemos 11 etnias en el país. En la tercera corte tener otras personas que nos contribuyan, que nos acompañen para tejer el pensamiento, cuidado de nuestra madre tierra. Entonces ahí está en Gunadule y está en español, que lo tomé de Iván Huagua, es cómo, de qué elementos nace la tierra, del oro, del plata, ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? O sea, cómo el movimiento de la tierra, esa relación, porque siempre hay una relación con la tierra, ¿sí? Permanentemente. Entonces me pareció chévere la expresión que hace Iván Huagua para entender cómo es que nosotros nos relaciona con el cosmos, ¿sí? Entonces aquí está la palabra, lo que anga, mola, nermavi, abegue. Quiero que me escriba una mola. Estas son las autoridades. Nuestras autoridades no se sientan en el banco, sino en hamaca. Mira, ahí están todas las autoridades con su bastón. Ahí se ve la diferencia. Nuestras autoridades trabajan iguales, no hay diferencia, pero la diferencia cuando hay congreso. ¿Sí? Ahí están sentados, ¿sí? En su espacio. Y acá, las mujeres con sus atuendos, ¿sí? En la casa del congreso. Ahí vamos a hablar de que cómo podemos pensar la investigación, porque a nosotros nos dice la investigación, hay que mostrar, bueno, todo el discurso pues de investigación positivista, ahora puede ser participativa, pero para nosotros, compañero Avallo, profesor, habla investigación desde las raíces, es sentarse con los abuelos, valorar los abuelos. Lo que yo hice, o sea, tuve que cenar con Evaristo, estuve quedando con 4 personas, ¿cómo es que vamos a caminar juntos? Construir juntos, ¿sí? Por ejemplo, este trabajo tuve que negociar también, pues yo no sé si el término adecuado también negociar, o sea, ponernos a acordar, ponernos de acuerdo si este trabajo es pertinente para la comunidad o no. Ellos tuvieron que decir, bueno, y listo. Porque muchas veces nosotros creamos problemas de investigación y nos vamos, imponemos ese parámetro, pero la comunidad no, pues esto pues para nosotros no nos interesa, ¿sí? Entonces, eso también, o sea, es ser consciente, porque muchas veces, por la educación también, muchas veces llegamos a las comunidades no condicionando, pero muchas veces por la formación imponemos cosas desde la investigación. Yo lo que hicimos con mi compañero de investigación, no tanto sentir el golpe, pero te toma la investigación, cuando uno llega a la comunidad, investigar, sí, ¿cómo así? Vuelven otra vez.
Ahora me dicen, usted otro de la comunidad nos viene a saquear la información. Porque la investigación que se ha hecho, investigan, los investigadores se van y no pasa nada. Y el que investigó, recibió el cartón, se graduó, ya es doctor, ya es magíster, se voló y la comunidad, ¿y dónde se está? Se fue. Entonces la gente muchas veces cuando habla de investigación es también problemático, por esa razón. Entonces, lo que hemos hecho es cómo indagamos a nuestras autoridades. Entonces, profe Abadio lo llama investigación desde las raíces. Entonces, es hablar de la mola, hablar de Nana Cabayay, Olobaili, los 7 hermanos, la historia de origen, ¿sí? Cómo retomar de lo que somos. Es como ayer en la práctica que hacía mi compañera, alguien decía, ese recordar de lo que somos, ¿sí? Porque la historia ya está, lo que hay que recordar de lo que hemos pasado en ese caminar. Profe Abadio habla de métodos, significado de vida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mira aquí, Purva, Puruba, Purubaba, la ceniza de Baba y Nana. O sea, Burba es el espíritu. El espíritu, entonces, si hacemos la segmentación, no me indica la ceniza de Baba y Nana. Burba, el espíritu, el alma. ¿Sí? Pero ¿por qué ceniza? La tierra, la conexión. O sea, vuelvo otra vez a conectar con la tierra. O sea, todo desde la mirada de los pueblos indígenas no estamos volando por encima, sino es conectado con la tierra. Ahí donde vemos es que problema social, cultural, hoy los pueblos indígenas que vivimos, porque nosotros mismos, nosotros los líderes, no estamos conectados con la tierra. Desafortunadamente es así, también estamos desconectados. Por lo tanto, el problema, organizaciones indígenas en el país, incluyendo mi organización, tenemos problema de individualismo, de la economía, entonces quiero captar más lo propio. Problema es porque no estamos conectados, estamos desconectados. Y elemento fundamental, la espiritualidad. ¿Sí? Entonces, es un reto grande, o sea, ese no es problema que vamos a resolver hoy y mañana, o sea, es cómo ser consciente de lo que significa mi relación con mi comunidad, mi relación con la familia, con mi esposa, con mis hijos, ¿sí? Es muy fácil decir eso, pero ponerlo en la práctica. Por ejemplo, el perdón. Perdón, pero ¿de qué estamos hablando? Pero ese consciente en el corazón. Por eso estamos diciendo, ¿cómo haríamos una investigación desde el amor, desde el corazón? Porque ahora la investigación es desde la razón, racional. Eso es lo que nos tiene jodido el mundo. Cuando yo hablo es porque tengo razón, entonces a mí no me quita la palabra. Yo lo que tengo la razón y punto. No escucho al otro. Pero hoy es escuchémonos, hablémonos, dialoguémonos, porque eso es lo que hace la tierra. Eso deberíamos ser nosotros. Entonces, el compañero Abadio habla de eso, o sea, lo de la significado de vida. Y aquí, ayer me preguntaban, ¿qué significa la mola? Entonces la mola, flor tejida de hilo que forma los laberintos en el lugar sagrado. Esa es la mola. O sea que cuando usted obtiene la mola, se entra, ser sagrado en ese proceso. Pero mire, tú ves con galo, estamos haciendo segmentación, tú, dudu, flor, aqueje, gala, huesos, bisu, laberinto, guna, ¿sí? Hombres, mujeres de la superficie, galu, galau, la morada de los huesos. Entonces, eso es lo que... Entonces, ahí donde también estamos planteando, no se traduce la expresión de los abuelos, ni se interpreta, sino se interactúa la lengua gunadule con la lengua castellana.
porque yo no soy capaz de traducir. Eso es lo que hacemos muchas veces, traducimos creyendo que el abuelo dio eso, y no. En mi trabajo no lo intenté traducirlo. Por eso es que aquí aparece, perdón, ¿qué pasó? ¿Me fui? Me salté. Acá. Entonces la mola, flor tejido de hilo que forma laberinto en el hueso, en el lugar sagrado, porque Dubis-Kungalu es el sitio sagrado de la mola, está en la serranía del Darién. ¿Sí? Por ejemplo, esa muestra, ¿cómo se llama eso? Donde uno ve el vídeo, el video. Yo estaba diciendo a mi compañera, yo siento como que si me hubiera estado entrando al sitio sagrado de la mola. Ese es Dubis-Kungalu, ¿sí? Entonces, es eso, no estoy traduciendo, o sea, estoy procurando intentarlo de entender qué es lo que el abuelo me quiere decir, es interaccionando, ¿sí? Entonces, aquí está muy claro, partiendo de la expresión oral, Nacruz Mola, aplicando la revisión de liciones pasamos a Naga, Kurusa Mola. Y de ahí, mediante el método de cementación, a Nana, Gala, Galo, Ulu, Sae, Mola. Nana llegó en bote al lugar sagrado donde está la historia de los huesos de la madre y la vida de la mola. ¿Sí? Entonces, ese Nacruz Mola, este Nacruz Mola. Entonces mire cómo, pero ¿cómo llega eso? No es porque me iluminó, porque no, sentado con los abuelos, día y noche escuchándolo, como intenté mostrar en el video, o sea, interactuando, escuchando, ¿sí? Las palabras, y llegamos a esa conclusión. ¿Sí? Entonces, es el ejercicio. Entonces, todo lo que hablamos al anterior está relacionado con la cosmovisión, ¿sí? No podemos dejar de un lado. Está relacionado con la espiritualidad, como dice ahora, porque nosotros desafortunadamente, los líderes, o que hemos pasado por la universidad, creemos, porque tengo título, entonces soy más que un sabio, soy más que un saila, soy más que un chamán, y no, es que Saman también tiene su conocimiento, el saila tiene su conocimiento, yo pasé de otro conocimiento en estos espacios académicos. Entonces, ahí, porque no tenemos la conexión con la espiritualidad, ni con la cosmovisión, porque creemos más en lo teórico, porque nosotros lo hacemos la práctica, no teorizamos, ¿sí? Entonces, cosmogonía, entonces, todo esto está relacionado con sentido y significado y saberes. O sea que la vida de los pueblos indígenas, en este caso Gunadula, no está estático, está en movimiento. Eso es lo que intento mostrar, o sea, porque muchas veces creemos que los pueblos indígenas están allá, no se puede tocar. Tenemos problemas como cualquier sociedad, como cualquier comunidad, porque estamos en plena dinámica, movimiento, interacciones con esta cultura. Es que esta cultura es muy dulce, facilito llegan a la comunidad. Yo no sé cómo hemos hecho para sobrevivir. Todo el tiempo vemos esa dulzura, esa belleza y creemos que es así. Y no, pero los jóvenes empecinados en eso. Ya que nosotros somos viejitos, entonces ya digo, no, hay que recibir con crítica cómo construimos, porque el aparato en sí no es el problema es cómo hacemos el uso de los artefactos, cómo hacemos el uso del conocimiento, pero las cosas están ahí. Entonces, es eso, o sea, todo hay una relación, una articulación, un movimiento. Entonces, ya la burba mola, ¿sí? Entonces, hay otro rollo otra vez, lo de la capa, piligüena, capa 1. Entonces, ¿qué hice también según los métodos? La segmentación, entonces, ya el burbamol,
Así le podemos decir, ya el verbo amor, listo. Pero mire cómo yo entro a nivel de las capas, nan, pava, napa, nasinoni, nakulege nika nasisa, edarbe nani, ta nakwesiki, ta darguanesiki, da sabir, nagunoni. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está indicando? O sea, cómo el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Y sigo, por ejemplo, esto es lo que intenté, por ejemplo, hacer el canto, pero eso ya creación pensando a nivel pedagógico con los niños, cómo yo enseño al niño a cantar, ¿sí? Donde sale el sol, porque nosotros cantamos, por ejemplo, decimos, guay, tada nakwesiki, tada arguanesiki, tada sabiri, nagunoniye. Eso es lo que estoy diciendo, yo creo que no tengo todavía autorización para decir eso, pero estoy pensando a nivel pedagógico, cómo yo enseño, o sea, toda la preocupación, entonces, ¿qué va a pasar con los niños? O sea, por medio del canto, por medio de jugar con los niños, a partir de esto, ¿sí? O dibujando. Pero he pensado, como pedagogo, pues desde mi punto de vista, esa hace la creatividad, pero Salio me puede decir, bueno, ¿y usted por qué canta? ¿Quién te dijo que cantara? Eso no es así, ¿sí? ¿Ves? Pero pensando en los niños, ¿cómo hago para que los niños vayan aprendiendo el proceso? Entonces, capa 2, pilibo, pilipa, mire dónde uno llega, nana, baba, napa, nasinoni, todo es el ejercicio que hemos hecho. O sea, capa 1, capa 2, porque nosotros hablamos de capas. Piligo en pilibo es como la piso 1, piso 2. O sea, hay pisos hacia arriba y pisos hacia abajo. Entonces, por eso también intentamos de hablar pili. Inclusive, en mi trabajo aparece capítulo pili, ¿sí? Piligüen, entonces hago una explicación, así sucesivamente. Entonces, ¿sí? Es como, por ejemplo, hay unas palabras que no aparecen aquí, mire. Pero mira, yal, burba, mola. Aquí aparece, segundo, yala, que no aparece la A, puruba, mola. Pero, o sea, expresión natural es yal, burba, mol. Pero no te van a decir yala, burba, mola. Mire, yala, buruba, mola. Entonces, hay palabras escondidas, elididas. ¿Sí? Entonces, es eso. Para poder mostrar que cuando yo hablo, no digo ya la burubaba mola, yo digo ya el burbamol, punto. Pero cuando hablamos de capas, aparece esa riqueza lingüística de la cultura. Entonces, en caso de los pueblos indígenas, tengo que aprender la historia para poder entender mi escritura. ¿Sí? O sea, ahí está la madre, o sea, la palabra misma es la madre en los pueblos indígenas. No tengo que acudir a otras culturas, como la lengua castellana, hay que al latín, sí, todo, o sea, pero en lengua indígena no. O sea, ¿qué me facilitó también? Porque tengo una relación permanente con nuestros abuelos, porque si no, no hubiera llegado a ese espacio. O sea, un complique. Entonces la gracia fue porque también, pues esa fue mi iniciativa también de estar más cercana desde muy joven. Estuve muy cerca y sigo siendo cerca. Por ejemplo, yo llego a mi comunidad, yo no llego profesional, sino como un miembro más. Tomo chicha, me emborracho, me embantano. ¿Sí? Porque eso es lo que la gente espera de uno. No puedo llegar, bueno, yo porque entonces llego de Bogotá, entonces no. Yo no estuve en ninguna parte, yo estoy aquí con ustedes, tomando chicha. ¿Sí? Entonces, mire, toda expresión cultural es sexuado también. Mire lo que dice ahí. Estamos hablando al comienzo, gestación de la tierra. Los creadores colocaron la madre tierra. Nos hacen nacer para protegerla, cuidarla con una mirada fina que nos oriente el camino de las historias de origen. Abuelo, abuela, sol, al moverse como nana, al vibrarse en su vagina, nos está protegiendo, como el sol se oculta
estemos unidos para recibir la oscuridad. El abuelo a un lado de la tierra con amor, el abuelo al otro lado con amor, así está dispuesto. Eso lo que en la creación de la tierra, gestación de la tierra. O sea, toda palabra es sexuado, aparece en Gunadul. Por ejemplo, ese tipo de cosas abiertamente los abuelos no lo van a decir y nunca lo van a decir. Pero entonces he hecho ese ejercicio es para que ustedes también entendieran de que las culturas indígenas, no solo en el Gunadule, hay una riqueza de conocimiento, hay una riqueza de que cómo construye su propio saber y su conocimiento. ¿Sí? Entonces otra vez aparece el mismo proceso que hice, pero ya con Calguiquit Vigna Vignan Mol. Es el mismo ejercicio. ¿Sí? Capa Piligüena, Pilibo, Pilipa, mire, Cala, Gigili, Gigilibi, Pi, Guine, Nana, Bibi, Guine, Nana. Así no te van a hablar los abuelos. En el canto se aparece. En el canto, porque es una cosa cuando uno habla, es como en latín, que antes los curas, la mía era latín, así pareciera ocurre, o sea, es cantado, no es como lenguaje natural, es lenguaje especial. Por eso, cuando los abuelos cantan, el argal es el intérprete, o que interactúa con los saberes, profundidad del abuelo, con el contexto que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces, porque el Saila canta muy metafórico, muy de poema, de poesía, ¿sí? Es que por excelencia somos poéticas los Gunadule y oratorios por excelencia, ¿sí? Y eso es lo que la escuela no ha comprendido cuando enseñan a nuestros niños. Lo cortamos, dice, no, entonces también cómo desde la educación puede recrear esos saberes ancestrales, articular, y eso ha sido muy complicado, porque desde el Ministerio de Educación Nacional no aparece eso, entonces lo borra y por lo tanto entonces ya, lo que la dinámica hace es diferente, ¿sí? Cuando dices transcripción de la versión oral del Saila y viene el texto, creo que lo ibas a explicar con el video, pero no me quedó muy claro. ¿De dónde sale esa versión oral? Es decir, ¿qué es lo que él está contando ahí y cuál es la relación que hay entre esa versión oral y el nombre mismo de la mola? Por ejemplo, aquí, Calgigit Vigna Vigna Mol. Aquí ya aparece, se agrega di, o se agrega la i y se agrega la a. Mola. Cala, gigidi, vigna, vigna, mola. Entonces, por lo general, la expresión de cualquier miembro de la comunidad le dice cal, gigid, vigna, vigna, mol. Pero no le van a decir cal, gigidi, vigna, vigna, mola. Entonces, lo que hicimos es, para entender que en cada capa, esta sería la primera capa 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que significa entonces? Calgigit Vigna Vigna Mol y Bisogue Tuba. Tuba es bejuco, o sea, aquí Calgigit Vigna Vigna, ¿qué nos dice? ¿Qué es? Es un bejuco, tuba. Nan que noni buena pase. O sea, cuando llega la madre, o sea, la gran madre, el continente estaba como un hilo, como un bejuco. Tumnai Nektainoni. Entonces encontró como continente, como una especie de hilo, Sapiga Nika Nermakal. O sea, en las hojas ya estaban escritas las molas. Molda Ketcual. Igualita a las molas. Aganan Mol Nuisas. Así, por eso la madre grande nombró Aganavir Nuga Mol, por eso se llama la mola Calgigit Vigna Vigna.
esa misma expresión está aquí, pero ya con que se agrega lo que podemos decir. Entonces, mira que Kargigidi Bina Bina, Mola, Ibisoge Duba, entonces simplemente se va agregando Nana Gebe Noni, Wenapase. Aquí, no aquí aparece Napase, Wenapase, se agrega más aquí, mire, es Nermakal, Sapinana Nika, Nermakale. Así se canta. Entonces, se dice verbalmente así, pero cuando yo canto, ya coloco estos que se agregan. ¿Sí? Entonces, Tada Nacuesiki, normal, ¿no? Cuando digo Tada Nacuesiki, ya llega ye, pero en el canto. Cuando yo hablo digo Tada Nacuesiki. Cuando Tada Nacuesiki ye. Entonces, para poder encontrar por qué los abuelos dicen de esa manera, tuvimos que hacer eso, para poder decir a la comunidad de que hay una riqueza lingüística en nuestra propia, para que seamos orgullosos de lo que somos, porque muchas culturas en la juventud no se valora. Por ejemplo, esto, para muchos jóvenes puede decir, no, es una bobada, o sea, compremos blusa en el pueblo y punto, ¿y para qué voy a perder tiempo tejiendo? Eso me lleva 2 semanas, 3 semanas, porque no he encontrado la importancia ahí. O sea, ese reto tenemos en ese sentido. Mire, ahí sí es que quedó más complicado. Mire. Entonces, duba, baba. Ahí ya decía dub. En segundo decía duba. Entonces, mira, aquí ya viene duba, baba. ¿Sí? Entonces, porque ahí lo que están en el, ¿cómo se llama? Corchetes, lo que inicialmente, ni en la primera ni en la segunda aparece, pero en la tercera ya, inclusive podemos seguir, capa 4, capa 5, yo no sé hasta dónde podemos llegar, pero esa es la profundización ya sería otra investigación, sería para doctorado, o sea, eso ya. Bueno, mola del tronco de agua, mire, ese es de la agua, ¿sí? Entonces, así sucesivamente, o sea, hice como 2, 3 ejercicios para poder como mostrar de que, porque inclusive apenas alcancé a hacer las 13 molas, porque también ya estaba cansado. Cuando el Estado colombiano determina que aún existen las lenguas nativas, y esta evidentemente la incluyen, ¿no hicieron este trabajo o cómo establecieron eso entonces? ¿Cómo no te entendí la idea? Cuando el Estado colombiano estableció que aún hay 65 lenguas nativas y por supuesto la lengua gunadule está, ¿cómo hicieron esto? Si tú dices que no hay ningún referente previo a tu trabajo, ¿cómo establecieron entonces esto de que había esa lengua? Pues a nivel estatuto es muy claro, en el artículo 7, artículo 10, que la educación bilingüe intercultural, que en su territorio lengua es oficial también, pero lo que encontré es que inclusive a mí, esto lo que estoy diciendo no fue fácil para mí. Pues complicado porque, o sea, la ventaja que tuve porque soy gunadule, porque yo hablo, soy hablante. Entonces fue fácil como interactuar con mis abuelos. Pero si hicieran cualquier persona, no llegarían hasta ahí, ¿sí? Entonces, eso lo que hemos intentado decir a la investigación es que la investigación con los pueblos indígenas no se puede hacer de cualquier manera, ¿sí? Por eso yo creo que tienen reto nuestros estudiantes hoy de la Madre Tierra, es que hagan ese tipo de ejercicio. Porque si no me hacen ese tipo de ejercicio, no pasaría, no se graduaría. Porque entonces estamos repitiendo lo mismo como hecho la universidad en cualquier momento. Pero si queremos renovar, si queremos valorar nuestro proceso, al menos o mayor parte de su ejercicio de comprensión, de entender, hay que hacerlo, ¿sí? Porque si no,
es muy complicado. Porque yo también estoy pegado de la tesis del compañero Abadio Green, tesis doctoral, porque él es el que teoriza eso, y esos elementos me ha llevado. Entonces, este ejercicio, porque ya aprobado por la Universidad de Antioquia y del profesor Abadio, entonces eso, los estudiantes que quieren saber de las culturas indígenas, sería obligatoria la lectura de ese tipo de trabajo para poder hacer ejercicio. Y si no, no podría ser. ¿Sí? Porque estamos intentando como ver otro marco de mirada, otro enfoque. Porque ahí estamos hablando, por ejemplo, nunca te van a hablar enfoque investigación desde las raíces, con método significado de vida. Y porque tampoco va a haber profesores que pueda aclarar esa. Bueno, esos criterios sí no tendría, porque a nivel de el experto en esa materia, doctor John Leandaburu, que ha hecho ese tipo de ejercicio, de todo es muy complicado porque el Estado realmente no va a ser y nunca va a garantizar la población indígena. Eso lo que hemos logrado es la lucha de los pueblos indígenas, de la organización. Entonces, por ejemplo, los hermanos indígenas de NASA, del Cauca, siempre vemos esta movilización porque está reivindicando. En la Constitución Política del 91, no porque el Estado colombiano o los constituyentes quisieron, porque Francisco Rojas, Alfonso Peña, Lorenzo Muelas, son 4, Chepe, tuvieron que salir del recinto de la Asamblea Constituyente porque no quería reconocer lo que realmente queríamos. Lo mínimo que quedó, eso es lo que estamos leyendo en la Constitución, porque nosotros queríamos más. Entonces, no es gratuito. Y uno de los mejores constituyentes a nivel del mundo, de Colombia, pero para que apliquen. Entonces, todo lo que inclusive, todo lo que estamos haciendo, no tengo respaldo de ninguna parte, pero nosotros mismos tenemos que hacer esfuerzo. Y ustedes, ¿sí? Si queremos tener otra mirada, otra visión, es el proceso de construcción. Sí, Gabriel. Quería participar en la conversación porque se plantea como que tiene que haber una instancia del Estado que es la que tiene que aprobar qué hay y qué no hay. La política del Estado ha estado orientada desde la colonia y todo el periodo posterior a eliminar los pueblos indígenas, ¿verdad? Sin embargo, los pueblos han resistido, los abuelos supieron permanecer. El Estado tiene una legislación donde hoy en día, si una comunidad se reclama indígena, tiene que pasar un examen de indigenidad, algo así. O sea, tiene que demostrarle al Estado que a pesar de 500 y más años de esfuerzos por exterminarla, el pueblo dice, pero aquí estamos. Y el etnólogo que hace el trabajo dice, sí, es verdad, es cierto, ellos están ahí, son comunidad. Eso pasa con las comunidades muiscas, por ejemplo, y ustedes saben tal vez. Entonces hay un referente como que es el Estado el que tiene que decir, pero olvidamos, me parece pertinente mencionarlo, que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagra el principio de la autodeterminación de los pueblos indígenas. Y en ese principio de autodeterminación, que también está reconocido aquí en el país, está el sentido de qué es y qué no es. ¿Quién le puede decir a un pueblo indígena, usted es o usted no es indígena? O a una persona. O sea, ¿quién tiene la definición de lo que es indígena? Para que le digan, usted no es lo que usted dice ser. Es un problema fundamental. Pero el Estado juega con esto. El Estado manipula con esto. Y el Estado niega la identidad indígena a muchos pueblos. Y me parece pertinente traer esta reflexión porque lo que está planteando aquí Milton toca directamente con esfuerzos como del pueblo Nasa y los pueblos que están en la región del Cauca, bajo el CRI, que crearon una universidad en el 2003, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, que tiene programas de educación y que hoy en día, hasta hoy, el gobierno todavía les dice, no, ustedes no pueden ser universidad,
Ustedes no pueden tener sus sistemas de conocimiento. Esto que tú estás diciendo, Milton, eso no vale. Estaría diciendo básicamente del Estado. Porque hay un referente, hay un estándar de un tipo de academia que tiene que decir, no, eso sí es válido. Pero olvidamos que el principio es el principio de la autodeterminación de los pueblos. Eso me parece que plantea un referente muy distinto a esa idea de la diversidad étnica y cultural. Muy distinto a que es una autoridad la que reconoce. Y hoy en día este ejercicio de la pedagogía de la madre tierra, porque está en la Universidad de Antioquia, que es una universidad convencional, y porque la UIA ha sabido moverse con líderes indígenas allí para que este programa sea reconocido, no tiene ese cuestionamiento. Mire lo que estamos haciendo, mire la inmensa riqueza que empieza aquí a despejarse en la capa 1, en la capa 2, y esto es de un pueblo. ¿Cuántos son? Tú sabes. Entonces mira toda la riqueza que estamos perdiendo por una vez puramente burocrática y estática, hegemónica, y que excluye esta diversidad, y que dice qué es lo que es saber, qué es lo que es ciencia. No, es que eso no es ciencia, eso no vale. Pero los abuelos están allá construyendo esa identidad, lo han estado, y hay otros pueblos como los muiscas que estamos recuperando esa identidad. Pero hay un Estado que dice, y una academia entera que dice, no, eso no puede ser. Eso no entra en los cánones de lo que es académico. Me excusa que me haya extendido tanto. No, muy bien. Pero me parece relevante. Sí. Yo creo que el compañero Gabriel ha tocado el tema importante, precisamente eso es lo que pasa. Pues yo no sé cómo fue, no, yo sé por qué en la universidad aprobaron esa licenciatura, porque tuvimos consejo de doctores, no indígenas, o sea, doctores convencionales de distintas universidades del mundo. Esa fortuna tuvimos. Y fuera de eso tuvimos sabios indígenas, consejo de sabios acompañando a los estudiantes y acompañando el proceso. Cuando nosotros solicitamos a la universidad que vamos a traer nuestros sabios, la pregunta que nos hicieron, ¿y qué grado de formación tiene? Para poder dar viático. ¿Ves? O sea, es complicadísimo. Pero poco a poco comenzamos a lograr, y hoy al menos desde la Facultad de Educación han certificado a los sabios que ellos acompañan el proceso de la Madre Tierra. Al menos vamos en eso. Pero es lucha permanente, discusión permanente. Por eso nosotros estamos en eso, o sea, siempre discutiendo, pensando, analizando. Yo creo que es nuestro también papel de líderes que estamos en ese proceso. Entonces, lo que vimos al anterior, eso ya está en la mola, ¿sí? Pero el anterior está escrito por el Saila, pero en hojas blancas. Pero aquí es el mismo escrito del Saila, pero ya tejidas, hechas a mano por Nubdidili y por Milia Bolívar, ¿sí? Entonces ahí están las 13 molas. ¿Puedo pasar? ¿No paso? ¿Nos quedamos acá? Y se puede hacer varias capas, pero ya depende de la mujer que cómo quiere jugar con los colores. Entonces hay que hacer anchito. Por ejemplo, acá, es que aquí ya no iría más colores, porque es muy delgadita. Entonces lo que hay que hacer, la escritura ancha para poder combinar con los otros. Eso ya la creatividad de la mujer que diga al sabio, por favor, escríbame de esa manera. Entonces ya el sabio sabe cómo es que hay que escribir, ¿sí? Claro, porque a nosotros nos interesa mucho el sonido, por eso en la clase, por ejemplo, de Madre Tierra, hasta el momento no nos ha interesado sintaxis ni ese tipo de cosas, porque primero cómo es que se escucha y cómo se construye la escritura. Pero claro, al final sí nos interesa para poder construir, para poder entender. Entonces eso es lo que hicimos también al comienzo, escuchando a los abuelos, pero la escritura que aparece ya es unificado también, inclusive Panamá, Colombia, ¿sí?
ya nos unificamos en encuentro binacional, entonces, Cunadule, porque antes se escribía con la K, se escribe con la G, porque si vamos con la K, no me lleva a ninguna parte, pero si me llevo con la G, Cunas es el hombre y mujeres de la superficie que conecta con el cosmos, pero si escribo con la K, no voy, pues no me lleve ese camino. Entonces, por eso para nosotros es importante escuchar, pero también, obviamente, la escritura es muy importante. Pero esa escritura, pues, como aquí lo que podemos escribir, pero hay otras escrituras que no lo estoy planteando ahí, porque eso ya hay más sagrado, más especialización de cada miembro de la comunidad. Eso sería otra investigación y otra profundización. Pero aquí lo que estoy como plasmando, como los saberes se puede comunicar. O sea, para nosotros fundamental es la oralidad, porque también si nos ponemos a nivel de escritura, es posible que la oralidad se pierde, ¿sí? Porque para nosotros es muy importante la oralidad, y muy importante también dejar con plasmado de una manera como el texto, pero también para nosotros es fundamental la oralidad. Sí, entonces, eso es lo que, inclusive mucha gente me pregunta, pero si nos ponemos a escribir todo, entonces, ¿qué pasa con la oralidad? Entonces, también hemos sido muy precavidos, o sea, es intentando de la mejor manera de cómo podemos mostrar a ustedes que consideramos como aliados, que tienen ganas de escuchar ese tipo de trabajos, pero también tenemos que cuidar nuestro sagrado, nuestros saberes propios, porque aquí lo que estoy planteando, hay muchas cosas que está guardada, o sea, ahí estoy lo que estoy planteando a nivel superficial, pero también muchas me pueden decir, usted está diciendo de pronto no, ¿sí? Pero de todas maneras hay unas cosas que son propios, que no puedo revelar, porque son sagradas de las autoridades que conservan para seguir protegiendo nuestra identidad cultural. Sí, en ese ejercicio, o sea, ese tipo de trabajos, podemos contar 5 trabajos, no hay mucho trabajo, pues que apenas estamos como intentando de abrir camino. Yo creo que es la intención. ¿Qué minerales son estos 3 en estas molas? Por ejemplo, esguro es mandel. O sea que en ese específico estamos hablando del hierro, pero ahí están todos los elementos de minerales, oro, cobre, plata. En la misma. En la misma, pero entonces ahí, como también decíamos ahora, estos son los mayores, por decir de una manera, son los Fs de las molas, y el F máximo es ya la burbamola, que es el corazón. Entonces, pero aquí atrás de eso hay 300 o puede ser más, ¿sí? Como comunidad que acompaña esto. Entonces, me decía el abuelo, vamos a mencionar 12 o 13, porque ellos son los representantes que están mostrando la cara a ustedes, y el pueblo está en la comunidad. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Agradecerte como este espacio y compartir. Quisiera preguntarte si las molas como escritura tienen alguna relación con la medicina tradicional o de pronto con sabios que manejen también plantas, sabiendo que pues también aquí hay relación con bejucos y demás. Quisiera como saber eso. Sí, o sea, hay mucha relación, porque por eso precisamente es la mola de protección, es el cuidado. Es como podemos decir vulgarmente, si tú andas con varias molas, anda escoltada, ¿sí? Y entonces nada, cuando llegan senadores escoltados, ¿quién entra ahí? Sí, entonces usted llega con su combo de gente, cuidándote, y entonces no pasa nada, o sea, estás bien, esta armonía. Pero también esa armonía, no solo eso, sino con la familia, con el novio, con la novia, con mi esposa, con mis hijos, no pensar mal del otro. También
expresar mal del otro es una enfermedad, ¿sí? Envidiar al otro es una enfermedad. Entonces, el vicioso no solo, muchas veces maldecir al otro es más peligroso que anda por ahí en la calle, anda en vicio. O sea, eso también es el autocuidado, o sea, cómo expresamos, qué decimos para no herir al otro. Por eso los abuelos del sur dicen palabras dulces, tenemos siempre que estar conectados con las palabras dulces. ¿Sí? Gracias. Pues sí, agradecerte muchísimo que estés aquí compartiendo todo este conocimiento. Muchísimas gracias a ambos. Y mi pregunta está relacionada con, al principio de la presentación, tú hablaste del olvido, ¿cierto? Es un rasgo muy característico colombiano y mantenemos repitiendo historias. Incluso Gabriel García Márquez en 100 años de soledad lo plasma muy bien. Ustedes, digamos, en este descubrir de las molas, ¿han hecho alguna relación de ese olvido? O sea, porque es, digamos, un rasgo tan marcado en el colombiano. Pues en los gunadules, que finalmente venimos… También de Colombia, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, me gustaría que de pronto, si con tu trabajo se ha hablado algo de eso, lo pudieras compartir. En mi trabajo no aparece, pues aparece como ¿cómo se llama? Pinceles así, pero en el trabajo del profesor Abadio, de Abadio Gorín, porque en la investigación de él sobre la historia de origen, lo que ocurre es, en la historia aparece que hubo incesto en la cultura gunadule, o sea, incesto que el hermano tuvo relación con la hermana, y por eso para nosotros no sería la luna, sería el luna, porque para nosotros es masculino, ¿sí? Entonces, ese tipo de relación que hubo, entonces la hermana quedó embarazada, comenzó a caminar, el hermano siguió, el hermano le dijo, por favor espéreme, y yo estoy embarazado, y él no acató, y él siguió con sus flautas, y ella se quedó atrás. Y en el camino encontró a la abuela rana, y quedó conviviendo con la abuela rana, y la abuela rana cuida a los peces, seres peces en la historia. Entonces, cuando llegaron los hombres peces en la tarde, dijeron, que me huele a piña. Entonces la abuela decía, por favor, váyanse, usted no mantiene aquí, váyanse a bañarse, usted siempre está en el agua. Entonces, cuidando la hermana de Olonidalipipilele, así se llama el luna, Olonidalipipilele, en descuido de esa abuela rana, los pescados devoran a la madre. Cuando regresó la abuela, lo que único le pidió el favor a los hombres peces, por favor no le toque la placenta, hagan todo lo que quiera con resto, pero menos la placenta. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la abuela? Consiguió 12 tinajas, en cada tinaja colocó el feto, ¿sí? Y comenzó toda la preparación. Entonces, hablar de la mola, hablar de la pubertad, tiene que ver con la tinaja, tiene que ver con la chicha, ¿sí? Entonces, los hermanos, los 7 hermanos comenzaron a crecer, y una hermana, Olowaili. Por eso también decimos la dualidad, la complementariedad, un solo hombre, no, sino la complementariedad. Entonces aparece 7 hermanas y la hermana Olowaili, que es la reina de las estrellas. ¿Sí? Entonces los niños comenzaron a crecer, la abuela siempre le escondió la verdadera información. Por eso nosotros no damos la información, engañamos, embolatamos al otro, porque así aparece la historia. Entonces la abuela siempre engañó a los chicos y a la chica, le decía, yo soy la propia madre. Pero en su indagación encontró que no es la madre. Entonces comenzaron a explorar, a hacer la investigación, ¿quién es mi verdadera madre? Entonces acudió al Ducán, ¿sí? al pavo de monte, al Diostedé. Cuando iban al monte, le cantaban
arigucha. Decía ese sonido. Entonces, los niños como, ¿por qué me canta eso? Llegaba donde la abuela decía, te van a matar, te van a hacer maldad, hay que matar ese pájaro. Entonces, ahí donde viene toda la envidia, todo el celo de información, ¿sí? Porque así nos pasó en la historia. Pero como esos jóvenes ya son neles, también los chamanes, entonces comenzó a descubrir, y encontró que la abuela rana no es la verdadera madre. Entonces, escucharon, y encontraron de que le decía el tucán que la madre lo devoró los pescados. Por lo tanto, hay que recoger los huesos de la madre tierra. Cuando aquí hablamos de los huesos, no estamos hablando de huesos de ser humano, sino huesos de la historia de origen, que es lo que nos pasó. Entonces, en ese proceso, comenzó el trabajo, entonces taparon el agua como un tanque, entonces para coger todos los peces y para sacar los huesos de la madre. Ahí viene surbaína, o sea, la pubertad, un cuarto, y la maraca, por eso para nosotros es fundamental, por eso viene nana, porque el sonajero, por eso nosotros nos dormimos, nos da sueño en la noche, porque viene la madre, oscuridad, nos comienza a dar sonajero, y nos da sueño, dormimos. Entonces está la madre, nos cuida, nos acompaña, ¿sí? Por eso no nos pasa nada en la noche, dormimos tranquilo, muy bien. Entonces al pasar eso, entonces encontraron y cogieron los huesos en un cuarto, hamaca, por eso también fue fundamental, veíamos también la figura, a la autoridad se siente en hamaca, es recordando la historia, no simplemente me acuesto en hamaca, es recordar la historia que nos pasó. Entonces, ¿qué hicieron? Entonces los jóvenes y la hermana comenzaron a colocar todos los huesitos en hamaca. Colocaron y comenzaron a cantar. Entonces ahí viene todo el conocimiento terapéutico del cacao, del ají, todo eso. ¿Sí? Comenzaron a cantar y a cantar. A medida que va cantando, entonces comenzó a reconstruirse la madre. Y vieron sentada en la hamaca la propia madre. ¿Sí? Entonces felices los hijos, feliz la hermana. La madre dijo, tengo hambre, tengo sed. Entonces cuando dijo eso, por el afán de ver a la madre, entonces los hermanos salieron corriendo a conseguir la paloma para alimentar a la madre. Y la hermana quedó pendiente, pero un descuido, por eso hay muchos necios, que entorpecemos los procesos. Entonces apareció, yo no sé cómo llamar a ese pájaro, que en la luna llena salen, Tóhuila, Tóhuila, Tóhuila canta, pues no sé, como estamos en la ciudad tan grande, es posible que el animal no existe, pues, ahí en el monte. Y otros animales como mico, como eso, entonces llegó y espantó a la madre, y la madre se desvaneció nuevamente. Cuando los hermanos llegaron, los hijos llegaron, ya la madre estaba desvanecida. Entonces ahí dijo, la historia queda en ustedes para resolver problemas sociales. Beguiñe. Entonces por eso viene el olvido. Entonces como la madre no vivió, sino que desvaneció, entonces queda en manos de nosotros, ustedes y nosotros, cómo vamos a resolver la preocupación que tenemos. No está en nadie en otra mano, está en nosotros. Si queremos salir de eso, entonces cada uno de nosotros tenemos que hacer ejemplo. No decir al otro, cámbiate, compórtate bien. Hay que preguntar, ¿cómo me comporto? ¿Cómo me actúo? ¿Cuál es mi relación? Entonces, ahí está el olvido. Entonces, estamos en un proceso entonces complicadísimo porque no logramos el objetivo, entonces no sé si vamos a lograr en la humanidad ese objetivo que tenemos tan grande de resolver nuestra problemática. Entonces por eso coloqué incluso en letra grande el olvido. O sea, el problema no es porque nos olvida, sino que la historia nos indica.
Entonces, por eso hay que aprender la historia, para no repetir, sino seguir construyendo, tejiendo el camino, con los aliados que son ustedes, que queremos ver una nueva Colombia, un nuevo paz en este continente americano, en Colombia. Muchas gracias.